La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola a todos, ya estamos aquí nuevamente en el podcast Cazadores de Historias. Como quedamos pendientes hace 15 días de la última vez que Pablo estuvo contándonos algunas historias, viene esta segunda parte. Nos van a seguir hablando de superhéroes y sus orígenes. Así que pues de una vez le damos la bienvenida a Pablo para que nos arranquemos con este nuevo episodio. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado por continuar con la segunda parte de este episodio. Les había mencionado que iba a decirles del superhéroe mexicano en la Liga de la Justicia. Ya lo googleamos Mike y yo, se llama El Dorado. Y ya cuando le enseñé la imagen me dice, sí, ya me acordé de él. No era uno, era como de relleno, la verdad. Sí. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y demás. Si mal no recuerdan, para los que nos escucharon en la primera parte de este episodio, comenté el origen de algunos de los superhéroes más populares, tal vez de toda esta gama, y cómo están basados tanto sus poderes como sus orígenes y sus personalidades en deidades, tanto griegas como romanas, egipcias y demás, ¿no? Uh-huh. Esta segunda parte va a ser un poquito diferente porque cuando empezaba yo a preparar los orígenes de muchos superhéroes, empecé a encontrar cosas diferentes, ¿no? De esto. Al final de cuentas, lo he comentado en varias ocasiones, tanto creo que aquí en el podcast ya una vez lo comenté como platicando con amigos y demás. Hasta cierto punto, el cómic o la novela gráfica, como me gustaría que se le conociera mejor, está un poco satanizada en el aspecto de que no le quitamos, mucha gente no le quitamos el que es para niños, ¿no? Al final de cuentas, o que es algo demasiado fantástico y real y demás, que no puede llegar a ser tomado hasta cierto punto con una seriedad como otras, no sé, como otros artes, por así decirlo, ¿no? Y llamémosle la pintura y demás, el cine y demás. Pero creo que no es del todo cierto. Y en este episodio les voy a dar varios ejemplos de por qué. No solamente los superhéroes están hechos de tal forma que sea algo, como en el caso de Superman, que es el caso más obvio, algo a quien admirar o a quien ver como para un tipo de inspiración, como lo mencioné en su momento, en el episodio pasado de esto, o como en La Mujer Maravilla, que también representaba un movimiento feminista y demás, ¿no? También el origen o los superhéroes retratan muy bien lo que es el ámbito social en el cual fueron creados y del cual están hablando, ¿no? Porque al final de cuentas se han ido adaptando sus historias a la narrativa actual. Por ejemplo, lo voy a mencionar cuando hablemos en específico del Capitán América y de este primero del que voy a hablar, cómo se han ido adaptando para hablar de la realidad actual, ¿no? Uh-huh. Vámonos con el primero, creo que ya me estoy alargando demasiado en el intro. Vámonos pues creo que con el que inició boom que al día de hoy creo que ya va un poquito en declive, en el cual hablamos del
universo Marvel en las películas durante prácticamente casi 20 años, un poquito menos. Ujú. Las películas de los superhéroes han reinado en todo lo que son las taquillas en Hollywood y a nivel mundial. Ahorita creo que ya van un poquito en declive porque pues como cualquier fenómeno pues lleva un ciclo, ¿no? Pero creo que el que inició todo fue Iron Man, que es con el que voy a empezar hoy, ¿no? Bien. Iron Man fue creado por el escritor y editor Stan Lee en colaboración con el guionista Larry Lieber. Los artistas Don Heck y Jack Kirby también fueron los encargados de su diseño. Este superhéroe hizo su primera aparición en Tales of Suspense número 39 en 1963, marzo de 1963, y bajo su propio título en Iron Man número 1 en mayo de 1968. Al igual que Batman, de la casa DC, Iron Man no cuenta con ningún superpoder, únicamente una gran inteligencia, pero sobre todo mucho, pero mucho dinero. Tony Stark es un multimillonario, magnate empresarial y filántropo estadounidense, playboy e un ingenioso científico. Si bien en un principio era un personaje diseñado para las historias en las cuales iba a profundizar el conflicto de la Guerra Fría y las nuevas tecnologías, con un pequeño toque de propaganda anticomunista, la intervención estadounidense en Vietnam le daría una vuelta de 180 grados. En los cómics, Tony Stark se encuentra en el país asiático vendiendo armas, cuando es herido y secuestrado por la guerrilla comunista. Tendrá que usar su ingenio y su poderío americano para construir una armadura robótica con la cual escapar y convertirse en un nuevo gladiador de los valores estadounidenses. En esa era, la concepción original del personaje, los primeros marines estaban desembarcando en Vietnam y la sociedad apoyaba la guerra como parte de su deber por frenar el terror rojo inminente. Los meses pasaron y lo único que llegaba de Vietnam eran ataúdes y mentiras del gobierno. Así, Iron Man acabaría por ver el dolor que provoca la industria armamentista y pasaría a ser un ejemplo de redención, de corrección de sus propios errores. Tony Stark encarnó por fin el rechazo a la violencia que gran parte de la sociedad estadounidense empezaba a tomar a finales de los años 60. Con el tiempo, como les mencionaba hace rato, se ha ido adaptando a la historia, a la narrativa actual, pero siempre conservando la misma esencia, la carrera armamentista y el posterior arrepentimiento de Stark. Solamente lo que cambia es el enemigo, terroristas, corruptos, la mafia, carteles, la delincuencia en general. Durante la mayor parte de la historia de la publicación del personaje, Iron Man es miembro y líder del equipo de los Vengadores, hasta el punto de la disolución del mismo durante la llamada Guerra Civil, donde por una desafortunada participación, varios superhéroes son culpados de la destrucción de varias manzanas de la ciudad de Connecticut en Estados Unidos. Hay una gran protesta por todo el país contra los superhumanos. Al conocer los planes propuestos por el gobierno de la aniquilación o la detención de los superhéroes, Tony Stark sugiere un nuevo plan para instalar una ley de registro de superhumanos. La ley obliga a todos los personajes con superpoderes en los Estados Unidos a registrar su identidad con el gobierno y a actuar como agentes autorizados. La ley obligaría a los superhéroes a recibir capacitación de cómo usar y controlar sus habilidades y cuándo no usarlas a favor del gobierno o de la paz en Estados Unidos. El Capitán América, uno de los amigos de Tony Stark, junto con otros muchos héroes, toma un bando distinto, de acuerdo a no tener censo con los llamados superhéroes y a la localización exacta. Quise hablar de esto porque al final de cuentas es como el cómic, como les mencionaba, se fue adaptando a la narrativa actual, ¿no? En el momento en que se tomó lo de la guerra civil, era un momento en que Estados Unidos estaba, como hasta el día de hoy, pero creo que más en ese entonces, recibiendo una gran ola de migrantes, no solamente por partes de México, que creo que es donde más llega, sino por parte de muchos demás de Estados Unidos, ¿no? Entonces se estaba tratando de crear un censo, mucha gente estaba a favor, porque al final de cuentas pues es necesario tener un censo de cuánta gente, pero intentaron ponerles un tipo de marca, o sea, muchas más. Entonces
Algo que hizo Marvel en ese momento fue pues ir narrando bajo otra perspectiva la problemática actual, ¿no? Ujú. Como en su momento lo hizo con Vietnam. A un principio muchos estadounidenses estaban de acuerdo a la participación de Estados Unidos, perdón, en la guerra de Vietnam, cuando no pudieron hacer nada, porque literal la única guerra en la cual han perdido, Sí. pues empezaba a llegar mucha de los soldados muertos y no había un avance ni nada. Entonces fue como fue cambiando la adaptación del cómic, ¿no? Ujú. ¿Algo que quieras tú comentar? No, está muy interesante y sí, como muchas otras áreas de la cultura, por así decirlo, que van adaptándose para ir, contando o describiendo pues sí, la situación o el estado de la realidad que vamos viviendo en las diferentes épocas. Exactamente, ¿no? Vámonos con otro ejemplo. No son mis favoritos, pero sí durante mucho tiempo creo que sobre todo nuestra generación los vimos. La caricatura, son los Cuatro Fantásticos, Ujú. ¿ok? Les doy un intro para que vean de en qué momento surgió la historia de estos superhéroes, ¿no? En abril de 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convertía en el primer ser humano en viajar al espacio. Y en mayo de ese mismo año, menos de un mes después, Alan Shepard imitaba, a su manera, esta hazaña, siendo el primer estadounidense que salía de la Tierra. El debate sobre los efectos que una visita especial tenían o podían llegar a tener sobre el ser humano estaba en la primera plana, y la divagación sin fundamento hizo que surgieran muchísimos tipos de teorías locas. Jack Kirby y Stan Lee cogieron esta incógnita y la usaron para crear a su primer grupo de superhéroes, unos astronautas que adquieren poderes cuando entran en contacto con unos rayos cósmicos durante una misión científica al espacio exterior. Son el Señor Fantástico, o el Señor Elástico, como le conocemos aquí en México, que es Richard Reeds, Ujú. un genio científico y el líder del equipo, quien puede estirar su cuerpo en longitudes y formas increíbles. La mujer invisible, Susan o Sue Storm, que acababa de casarse con Reed y puede hacerse invisible y más tarde incluso tener como poderes de rayos campos de fuerza, perdón, para Ujú. protegerlos, ¿no? Protección. Ujú. Exactamente. La antorcha hermana, que era Johnny Storm, que era el hermano menor de Sue, que puede generar llamas a mí, Ujú. rodearse de ellas y volar. Y por último, la cosa, o la mole, como le conocemos aquí en México, que era Ben Grimmie, un gruñón pero benevolentemente amigo, estrella de fútbol americano en la universidad y el compañero de la Universidad de Reed, así como un buen piloto quien posee la fuerza y resistencia sobrehumana debido a su naturaleza de piel similar a la roca. No me acordaba cómo habían adquirido los poderes. Tiene muchísimo que no veía la Ujú. caricatura Sí. y ya me puse ahí a ver un episodio y dije, ah, sí, cierto, así era como el intro te decían que adquirían los poderes. Bueno, en cuanto a la compañía, que en este caso es Marvel, estaba en una muy mala situación económica en el momento que crearon los Cuatro Fantásticos. Incluso sus cómics los publicaba DC Comics, de acuerdo a un acuerdo que tenían. Y estaban a punto de pues, venderse y que fueran absorbidos por esto, cuando el entonces propietario de la casa editorial, que era Martin Goodman, le pidió a Stan Lee y a Jack Kirby crear una última historia a base de despedida, ¿no? Que Sí. prácticamente ya se iba a vender la compañía. Stan Lee sentía que el medio se había vuelto muy restrictivo y decidió hacerse de un nombre y una verdadera carrera en el mundo de los cómics. Dijo, no tengo nada que perder, voy a hacer algo que me guste a mí. Y llegó a la conclusión de que solo por esa vez iba a hacer algo de su entera satisfacción sin tratar de satisfacer a nadie más que a él. Y fue que creó a los Cuatro Fantásticos. Serían el primer tipo de personajes con los cuales te podrías identificar personalmente, porque son de carne y hueso, tienen defectos y debilidades falibles y son incluso amados y odiados por igual. Por primera vez se mostró una familia bastante disfuncional, pero unida por el amor. Rompiendo con esquemas propios de la época, pelean y se guardan rencores, tanto profundos como pequeños entre ellos. Y son la primera que evita el anonimato y las identidades secretas a favor del estatus de superhéroes y de celebridades. Ujú.
algo nada propio de los superhéroes en general. Otro elemento que fue muy diferente a lo establecido en aquel momento. Y por primera vez, una criatura monstruosa era un superhéroe, como en el caso de la Mole, ¿no? La Mole. Ajá. Su aspecto y sus poderes después sirvieron como inspiración para el increíble Hulk. Pues bueno, como mencionaba aquí mientras leía el resumen de los Cuatro Fantásticos, no era yo muy fanático de esa caricatura, pero sí, pues yo veía todo en ese entonces, recuerdo de sí haberla visto, y y al final ya ves que voy a mencionar un poco lo de Hulk, porque a pesar de que pude haber hecho algo al respecto con él, no, en esta no lo vamos a mencionar o no vamos a hablar de él, pero tras bastidores le comentaba a Miguel que la serie que nosotros llegamos a ver de niños, que ya estaba muy antigua para ese entonces, porque yo creo que eran retransmisiones de la retransmisión, era muy depresiva la serie de Hulk. Y le digo a Miguel, yo no sé por qué nuestros papás nos dejaban ver cualquier cosa en ese entonces, porque al final de cuentas no era una serie para niños, era una serie hecha para adultos, y a mí en lo personal sí me dejaba muy deprimido, o una sensación muy de tristeza, más que de depresión, de tristeza, porque pues básicamente recuerdo que los episodios era de que él hacía algo bueno, pero por su naturaleza de ser una bestia o estar bajo la personalidad de Hulk, pues no podía tomarse crédito y siempre terminaba huyendo solo, ¿no? Entonces creo que era lo que más me traumaba de eso, en ese entonces. Y igual me acuerdo que yo veía mucho de las series de superhéroes que en esa época pasaban, que ya nos tocaron ya como retransmisiones, La Mujer Maravilla, El Hombre Atómico, no sé si llegaste a ver. Sí. De esa. La Mujer Biónica. Tal vez para muchos la Mujer y el Hombre Biónico, los dos. Sí. Los dos, perdón. Yo creo que para muchos de los que nos están escuchando les hemos de estar hablando en chino, en mandarín, ruso. japonés. Ajá. Pero estamos dando a conocer nuestra edad con esto. Bueno, voy a continuar. Ya creo que en el episodio pasado habíamos hablado un poquito de él. Vámonos con el superhéroe americano por excelencia. Por excelencia. Yo decía que era Superman, pero al final, pues, como ahorita se los voy a mencionar, ¿por qué no? Creo que el Capitán América llega a ser el superhéroe americano por excelencia, ¿no? O por lo menos el más americano de todos. Fue creado por Joe Simon y Jack Kirby. Y originalmente el Capitán América nació como una como un arma propagandística contra el eje. Pero como en el caso de Iron Man, se ha ido adaptando de acuerdo a los nuevos tiempos. Su primera aparición fue en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Después prácticamente fue olvidado hasta que en 1964 Stanley lo vuelve a resucitar. En la primera versión, el Capitán fue creado con la finalidad de propagar a favor de la intervención de Estados Unidos en la lucha de la Segunda Guerra Mundial. Abiertamente en contra del nazismo de Alemania, con el paso del tiempo se tuvo que ir adaptando, como les mencioné anteriormente, a la narrativa contemporánea, ya sea la Guerra Fría, el comunismo ruso como principal enemigo, o los terroristas culpables del 11 de septiembre, más actual, lo cual puede darse una cuenta por los villanos con los cuales lucha en su momento, ¿no? Muchos de sus enemigos recurrentes encarnan ideologías contrarias a los valores estadounidenses. Algunos de estos valores son opuestos, como por ejemplo el nazismo en su momento, como en el Cráneo Rojo, el Barón Zemo, el neonazismo, con el villano Crossbones o el Dr. Faustus, el fascismo tecnocrático, con Armin Zola, el comunismo, con el villano Alexander Lukin, el anarquismo, con el villano Flag Smasher, y por último el terrorismo internacional y doméstico, con el villano más actual que tiene, que es Hydra. Podría decirse, o más bien dicho, no podría decirse, yo creo que aseguramos que se trata del héroe más americano de todos, incluso como les habíamos mencionado anteriormente, que es Superman, porque a diferencia de nació y creció en los Estados Unidos. Incluso el uniforme del Capitán América no es otra cosa que la bandera de su país adaptada, al menos con su historia como tal, ¿no? Steve Rogers es su alter ego mundano. Nació durante la Depresión y creció convirtiéndose en un joven débil de una familia pobre. Su padre murió cuando él era un niño, su madre durante la adolescencia de Steve.
Horrorizado ante un noticiario que mostraba a los nazis en Europa, Rogers intentó alistarse en el ejército. Por ser demasiado débil y por un malestar congénito, fue rechazado. Oyendo la súplica del chico para que lo aceptaran, el general Chester Phillips del ejército de Estados Unidos ofrece a Rogers la oportunidad de formar parte de un experimento especial llamado Operación Renacimiento. Rogers acepta y es llevado a un laboratorio secreto en Washington, donde fue presentado al doctor Abraham Erskine, que el nombre clave es el doctor o el profesor Einstein, creador de la fórmula del supersoldado. Después de varias semanas de pruebas, a Rogers se le administra el suero del supersoldado, dándole parte del compuesto de una forma intravenosa y de otra forma oral. Rogers fue bombardeado por los vitarrayos, una combinación especial de longitudes de ondas exóticas, estamos hablando de 1941, de radiación, para estabilizar y acelerar el efecto del suero de su cuerpo. Steve Rogers sale campante de una cámara de vitarrayos con un cuerpo tan perfecto que deja de ser prácticamente humano. Un espía nazi que observó todo asesina al doctor Erskine minutos después de que haya creado al supersoldado, que en este caso es Steve Rogers, y destruye la fórmula de tal forma que lo crea como el único en su momento. Como les había mencionado anteriormente, Marvel intentó después humanizar al Capitán América, haciéndole un superhéroe con poderes e incluso con problemas, y siéndole a un lado la máscara de patriotismo propagandístico americano, que es su primera versión que conocimos de él, ¿no? Se le hace un personaje más humano y muy cerca de los problemas de la gente común. Por ejemplo, en los años 60, sus aventuras pasaron de ser en cuanto a la guerra y reflejan importantes cambios sociales como el renacer de un movimiento feminista, las protestas estudiantiles en contra de la guerra, la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, la delincuencia juvenil y demás cambios importantes que estaban produciéndose en su momento en la sociedad de Estados Unidos. Se le crea una novia, Sharon Carter, que era, a diferencia de las novias de los demás superhéroes en su momento, una agente secreta de S.H.I.E.L.D. con una participación bastante importante. Y antes de permanecer encerrada en su casa esperando al superhéroe, es una parte importante que ayuda a Steve Rogers o al Capitán América a luchar. También fue el primer héroe en tener un sidekick afroamericano, que es Falcon, que le ayuda también para limpiar el gueto de Harlem de criminales y demás, ¿no? Con el tiempo, el Capitán América pasa de ser de un soldado de estar siempre golpeando a gente a ser una especie de mediador, alguien muy centrado, con mucha inteligencia, que evita antes de cualquier conflicto tratar de llegar a un entendimiento por el diálogo, por la paz, mostrando que cada vez es más complicado de la sociedad en la que vivimos actualmente y diversa para que deja de ser más fácil encontrar soluciones a golpes, ¿no? Sí. Bueno, pues este fue el superhéroe por excelencia. América. Sí, fíjate que sí, no puedo decir que es mi superhéroe favorito de Marvel, porque mi héroe favorito de toda la vida siempre ha sido Batman. De Marvel creo que sí me gusta mucho porque sí ves una evolución en su personaje como tal, no solamente como tal, como Iron Man y demás, sino que se vuelve más centrado en el aspecto de que, no sé, yo siempre he dicho que el Capitán América es demócrata y Iron Man es republicano, ¿no? Si lo quieres ver así. Porque al final de cuentas, pues, su mejor amiga es comunista, que es la Black Widow. Sí. Y demás, ¿no? Entonces, como que llega a pasar de ver todo de blanco y negro a ver que es una gran gama de colores la que existe, ¿no? Escala de grises, sí. Escala de grises, al final. Creo que esa es su mayor evolución. ¿Continuamos? Sí, viene. Vamos con, creo que sí va a ser muy obvio que se hable de él. La Pantera Negra, Black Panther. Black Panther. Okay. Obviamente tenemos que hablar de Black Panther si estamos hablando de superhéroes que retratan una narrativa cambiante, ¿no? Sí. El personaje de Black Panther, que esto es como comentario al margen, el director Ryan Coogler llevó en 2018 al cine
y que mereció 7 nominaciones al Oscar, incluida la mejor película. Nació en 1966. Hasta ahorita creo que ha sido la primera y la única película de superhéroes nominada a A tantos mejor Oscars. película. Ajá. Y a tantos Oscars, ¿no? No ganó mucho, creo que en su momento nada más haber ganado, no sé, que haya ganado, pero sí me recuerdo que en su momento fue como muy, muy sonado y mucha gente sí puritana del cine se Del cine. fue, sí, no le pareció nada que una película de grandes presupuestos y un blockbuster de verano se haya llevado las nominaciones. Yo no sé de cine, no puedo decir que sí o no se las merecía, solamente lo menciono que tuvo 7 nominaciones al Oscar, ¿no? Bueno, como les decía, fue creado en 1966 y es una de las creaciones de los Cuatro Fantásticos. Obviamente nació con los Cuatro Fantásticos. Sus creadores fueron, como casi todos los superhéroes de los que he estado mencionando hoy, Jack Kirby y Stan Lee. Y pues prácticamente presentaron al primer superhéroe negro en un cómic mainstream, que es el Black Panther. Black Panther nació en la era de los derechos civiles y era un claro reflejo de la situación política de la época. Un mes después de la declaración de Black Power de Stanley Carmichael, Carmichael se pronunciará, este personaje debutó en los Cuatro Fantásticos número 52. La historia contiene con los números 53 y 54 y es donde nos cuenta todo lo que necesitamos saber sobre los orígenes del personaje. Black Panther, que en ese punto estaba a punto de llamarse el Cold Tigre o el Tigre de Carbón, no era un alter ego, era el título formal de T'Challa, el rey de Wakanda, una nación africana ficticia que gracias a una exclusiva posesión del vibranium metálico se había convertido en la nación más avanzada tecnológicamente en el mundo. Él, pues prácticamente es un título nobiliario que se va heredando de padre a hijo, porque su padre había sido Black Panther, su abuelo había sido Black Panther, él sigue continuando con la tradición, ¿no? Ujú. Lo que hace diferente, independientemente de que haya sido el primer superhéroe afroamericano, es que hace una combinación de, sí, tiene superpoderes, porque al final de cuentas bajo una ceremonia tienes superpoderes, pero tu mayor fuerza no es eso, sino tu mayor fuerza es la tecnología que tienes gracias al vibranium. Sí. Y otra cosa que también tiene, que fue muy diferente, es su elite, su grupo elite de guerreras, mujeres. Mujeres guerreras, ¿no? Prácticamente. Podríamos mencionar muchas más cosas, pero creo que ya sería demasiado obvio en el caso de Black Panther, sobre todo que pues tanto la primera como la primera película han sido bastante populares. Ujú. Desgraciadamente la segunda creo que fue más por el fallecimiento del actor, de su protagonista, que sí nos tomó por sorpresa a mucha gente. La han sabido manejar bien, no sé si la has visto, la 2. La 2, sí. Sí, supieron manejarlo muy bien. En lo personal, independientemente del personaje de Namor, que no soy muy fanático del actor que lo personificó, hicieron muy buena investigación en cuanto a, o sea, siento dentro de todo que sí está muy bien basado, no deja de ser una película de superhéroes de ciencia ficción y demás, pero sí tienen muy buenos fundamentos sus Buenas historias. bases, sí. Muy buenas bases, ¿no? Aparte que sí sale una reinota que es Angela Bassett, que es un lujo verla, y pues creo que ganó el Oscar, ¿no? Ella sí ganó el Oscar por esa película, o al Creo que menos sí. estuvo nominada. O No sé estuvo si nominada. Nominada sí sí, estuvo, sí. sí, pero no sé si lo ganó. Y pues sale la canción de Rihanna, obviamente, todo es muy Black Panther Forever. Y Lupita Nyong'o, que también es muy buena y soy muy fanático de ella, ¿no? Sí. Pues con voy a dar por finalizado la segunda parte de este episodio. No sin antes mencionarles que iba a continuar hablando creo que mucha gente va a decir, oye, te faltan los más importantes de todos los superhéroes que han sido modificando y cambiado con la narrativa actual, que son los X-Men. Ok. Pero la verdad es que se merecen un Episodio especial. episodio especial porque no solamente como conglomerado son algo que se pueda llegar a hablar de,
sino hay muchos de sus personajes que tienen características diferentes que a muchos porque me incluyo, nos han ayudado, nos ayudaron en su momento cuando nos sentíamos diferentes a tratar de no sentirnos mal por esa diferencia, ¿no? Digo, al final de cuentas, fueron creados en los 60s, nada más así como rápido les voy a mencionar. Son obviamente de Marvel y pues básicamente lo fuerte de esto es que sí, son diferentes, son distintos, pero aún así, no dejan de ser parte de la sociedad humana, ¿no? Uh-huh. Y durante los 90s, la caricatura creo que también la vimos muchos. No sé si tú la llegaste a ver. No mucho, pero sí la vi. Sí. Yo tenía mis tarjetas de Pepsi que en mi cambio de mudanza de Mérida para acá se extraviaron. Yo creo que ahorita sería estúpidamente rico si las tuviera, porque entre mis dos hermanos y yo las coleccionamos y sí llegamos a juntar todas. Teníamos todas las tarjetas de los X-Men de Pepsi, ¿no? Pero bueno, esto es una promesa que les hago. Creo que se merecen un episodio propio. Y también dejé a alguien fuera porque creo que eso tendría que, gusto personal, hacerle su episodio propio. Y no porque no pudiera yo hablar de él, sino porque sí tiene, aunque no lo crean, Batman, que es mi superhéroe favorito, sí tiene sí está muy basado en muchas deidades antiguas, aunque no es algo tan parezca. obvio. Uh-huh. No parezca. Es un alter ego, obviamente, o algo que fue la contraparte, siempre ha sido la contraparte de Superman, pero sobre todo creo que es de las pocas universos donde los villanos creo que son tan atractivos como el propio héroe, ¿no? Sí. No, incluso hasta cierto punto. Hasta más a veces. Hasta más, ¿no? Tan así que pues el Joker sí ya tuvo su Oscar. Uh-huh. Ahí viene ya el próximo año la segunda parte, que va a ser musical. No sé cómo vaya a estar eso, pero bueno, porque es con Lady Gaga y Joaquín Phoenix, pero bueno. Entonces, por lo menos les hago la promesa de 2 episodios más de esto, uno sobre los X-Men y otro sobre Batman. No les voy a decir cuándo porque todavía los tengo que preparar, pero espero que si les gustaron estos, esperen con muchas ganas los próximos 2 que les tengo preparados, ¿no? O que les voy a preparar prácticamente. Ahí está la promesa, entonces, y no la vamos a soltar. Ahí vamos a estar pendientes. Ahí cuando los tengas, pues los escucharemos con un montón de gusto y de ansia. Entonces, sí, dime. No, nada, por si creen que nos hizo falta, que sí nos hicieron falta hablar de muchos más o datos a lo mejor que se me hayan escapado, nos los pueden mandar obviamente en comentarios y les prometo que poco a poco los iremos mencionando conforme pasen los episodios, ¿no? Pues bueno, le agradecemos a Pablo por esta segunda parte, que ya vemos que tendrá tercera y cuarta y tal vez más. Pero bueno, por lo pronto, por estos 2 episodios que nos trajo estas historias de superhéroes. Y pues les agradecemos a ustedes que hayan estado con nosotros. Rápidamente, ya saben, escríbanos a nuestro correo, cazadorasdehistoriaspodcast@gmail.com. Nuestras redes, tanto en ex Twitter, Facebook y bueno, las plataformas de audio y YouTube. Ahí estén al pendiente de los siguientes episodios. Y pues sin más por el momento, nos estamos despidiendo y les deseamos que pasen una buena resto de semana. Hasta luego, muchas gracias. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.